Bueno, nosotros somos estudiantes de la clase de literatura hondureña, la sección de la tarde, somos estudiantes de la licenciada Tatiana Sánchez. Y en esta unidad, como yo lo había comentado, pues tenemos el trabajo de entrevistar a una escritora hondureña, ya que lo que estamos viendo es todo el panorama y la trayectoria de las escritoras hondureñas en lo que fue esta unidad. Entonces nos vamos a presentar y luego nos gustaría que se presentara y que nos hablara un poquito de usted, de sus gustos, porque hemos estado leyendo y además de escritora, sabemos que también es cantautora, ¿verdad? Y licenciada, usted fue mi maestra. Entonces, bueno, mi nombre es Ana García. Mi nombre es Ezequiel Padilla. Mi nombre es Johanny Sarmiento. Mucho gusto y sí, me dijo la licenciada Tatiana que ustedes iban a comunicarse conmigo, que estaban, creo que ustedes están leyendo también mi libro, no sé, o estoy confundida. ¿La licenciada Tatiana Sánchez le da clase a ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Ella me dijo que tal vez leían, no sé, algo sobre mí. Pero, Sí, ahí nos dejó de tarea Sí, el manifiesto de la mujer lobo. Exacto, sí, entonces... bueno, en lo que yo les pueda servir, jóvenes, para mí es un gusto y un honor que pues hayan decidido en su clase querer leerme y bueno, estoy a la orden y muy contenta. Así que, bueno. Bueno, si nos podría contar un poco sobre usted, su gusto por la música que usted canta y toca, ¿verdad? Sí, bueno, no lo hago mucho, pero ya por el tiempo, pero sí, yo estudié música, la primaria y la secundaria, y aprendí a tocar guitarra, y así que me ha gustado mucho tocar guitarra, cantar, he compuesto algunas canciones. Estudiando música también, o sea, yo toco instrumento y canto también. Ah, mire qué lindo. Sí. Yo creo que el arte es muy importante en la vida de una persona porque creo que sin arte no veríamos la vida como la vemos las personas que tenemos sensibilidad, que amor por la misma humanidad, por la naturaleza. Creo que hace que el espíritu despierte. Entonces, cualquier manifestación artística que le guste hacer, si le gusta la fotografía, si le gusta el cine, leer un buen libro o escuchar música, es parte de lo que debe tener toda persona para elevar el espíritu. Y sí, me gusta, entonces, pero la literatura vino un poquito después. Desde niña me gustaba, pero ya en la adolescencia empecé a escribir un poco más. En la adolescencia empecé a escribir un poquito más de poesía. Cuando estaba pequeña, pues escribía de todo un poco, pero ya en la adolescencia empecé a escribir poesía y cuando fui a la universidad, entonces ahí ya me enfoqué en la carrera de letras, estudié letras en la universidad y bueno, miren, a partir del 2015 empecé a trabajar ahí, a dar clases, a devolverle un poquito a la universidad todo lo que me ha dado. Bueno, entonces, eso va a ser, bueno, y mi mamá es cantautora, por eso a ella vio en mí pues un gusto por las artes, de me tal puso a estudiar música y luego ella me dijo también, me recomendó, porque me pasó lo que a muchos estudiantes en la universidad, que entramos con una carrera por la presión social, ¿verdad? Sí. Que hay que estudiar una carrera de verdad, aunque a uno le gusten otras cosas. Entonces yo entré estudiando arquitectura. Ajá. Entonces, porque tenía que tener una carrera de verdad. Sí. Y luego me di cuenta que estaba en un lugar donde yo no encajaba ahí. Mi pasión eran otras cosas. Entonces me cambié de carrera, mi mamá me ayudó mucho con eso y me dijo, hija, es que es lo tuyo. Le llevé varios planes de estudio y me dice, esto es lo tuyo, hija, me dice las letras, entonces estudié. Y no me arrepiento, creo que ese era mi camino. Qué bueno. Sí. Bueno, creo que la idea de hoy es de hacerle un par de preguntas
sobre usted. Entonces, cada uno de nosotros le haremos una pregunta y usted nos ayuda ahí a contestarlas. No sé. Vamos a hacer preguntas generales, luego sobre su poesía y vamos a concluir con algunas preguntas del Manifiesto de la Mujer Lobo. Entonces, primero vamos a empezar con Ezequiel. Sí. Aquí tengo yo anotadas las preguntas. Dice, ¿hay alguna situación o persona en particular que la inspiró a sumergirse en el mundo de las letras? Bueno, mi madre es la principal promotora de mi amor por la literatura. A ella le debo muchísimo, porque ella es una gran lectora. Entonces ella puso en mis manos libros muy importantes que me sirvieron de inspiración para la literatura y para el amor a la música también. Entonces, ella es una de mis principales inspiraciones. Pero luego, pues, siempre ha habido personas que me han impulsado en el camino, el apoyo de la familia, sobre todo de mi hija, pues, una inspiración también. Pero mi madre ha sido como el motor más importante en ese aspecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo escribió su primera obra poética? En mi primer libro lo publiqué en el 2012, que es Ad Libitum, es mi primer libro. A raíz de eso empecé a ser incluida en diferentes publicaciones, por ejemplo, antologías de poesía, incluso me publicaron en una antología de narrativa. También hago narración, pero digamos que básicamente mi trabajo es en la poesía, pero sí tengo trabajo en narrativa. Incluso gané un premio hace algunos años, como 3 años, un premio de narrativa breve, Julio César Anariva. Entonces, escribo poesía y hago narrativa también. Así que mi primer libro se llama Ad Libitum, después, eso fue en el 2012, en el 2016 publiqué mi segundo libro que se llama Venus Invicta, y en el 2018 publiqué Manifiesto de la Mujer Lobo, mi tercer libro. Pero tengo aparición en otros libros, en varias antologías, tanto nacionales como internacionales. Me han publicado en México, en Argentina, ahorita, bueno, esos son los que recuerdo, en Puerto Rico, que es una publicación, realmente es una publicación hecha en Estados Unidos por una puertorriqueña. ¿Sí? Y hace poco, muy poquito, una antología que se hizo en Francia, entonces mi poesía está editada al español y al francés. Entonces, qué bonito. Sí, es algo muy lindo. Uno no tiene idea cómo la literatura lo puede llevar a uno tan lejos. Y también que representa. Sí, es una gran responsabilidad, un gran orgullo representar las letras hondureñas. Yo creo que eso hace que uno se preocupe mucho. Ya no solo es mi nombre, sino el nombre de todo nuestro país, el que está en juego, y pues tratamos de dar lo mejor, de estar bien preparados y con un gran compromiso, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Cuando me han invitado a leer poesía, por ejemplo, un boliviano me invitó a leer poesía, pero creo que él vive en Estados Unidos, no estoy muy seguro. Y ahí aproveché para mencionar la situación que vive el país en medio de esta pandemia, el terrible latrocinio que sufre nuestro país. Han saqueado todo las arcas del Estado y nuestro país se encuentra, pues, a merced de esa enfermedad. Todo eso hay que decirlo, ¿verdad? Cuando tiene uno la oportunidad de tener un micrófono, no solo leer poesía, sino que uno también es embajador de las injusticias y de las necesidades de este país. Entonces, sí. Última pregunta mía, dice, ¿cuáles son los aspectos más importantes al considerar al momento de escribir una poesía? Los aspectos a considerar, pues miren, yo creo que
a mí me ha servido mucho porque no solo es como de sentarse y escribir, ¿verdad? Sino que leer mucho. Los libros me han servido de inspiración, pero también como de modelo a seguir, ¿no? Entonces hay libros que uno, tal vez son los temas en tratamiento del lenguaje, algún planteamiento que uno dice, wow, le ayuda a iluminar y decir, puedo hacer esto. Es muy bueno tener una disciplina como escritores, pero es difícil también en un país donde hay que trabajar mucho o estudiar, y entonces a veces a qué hora se le deja el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero es importante organizarse. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en mi último libro, y este fue un libro donde lo pensé desde antes de escribirlo, ya sabía más o menos por dónde iba a ir, y es un solo poema todo el libro, que trata de lo mismo, pero uno tiene que tener mucho cuidado con esos proyectos, ¿verdad? Pero un libro debe ser así, concebido desde antes. Pero hay libros que son como poemas aislados que uno lo vuelve libro, pero no necesariamente tiene que ser así. Creo que uno se tiene que disciplinar y organizarse para hacer un buen libro. Pensar en qué quiere, qué público está buscando, hasta dónde quiere llegar. Entonces, sí, es un gran compromiso, y entre más organizado esté uno, es mejor. Entonces, la disciplina es muy importante, la lectura también. Y revisarlo mucho, revisarlo. Otra recomendación que doy siempre a los jóvenes que quieran escribir es que siempre compartan sus poemas, pero no a cualquier persona, porque compartir la poesía o la literatura a otra persona es darle un pedazo de uno mismo, ¿verdad? Y hay gente que solo quiere lastimar y solo actúa por envidia, ¿verdad? Entonces, si usted le da a cualquier persona algo, ¡ay, qué feo esto! Entonces, eso más bien a uno lo desmotiva y dice, chica, qué barbaridad, tanto que me costó, me abrí con esta persona. Entonces, no hay que escucharle a todo el mundo, porque va a haber gente que nos va a decir, ¡ay, qué feo lo que estás haciendo! Esto no sé. Que no sabe valorar. Así es, entonces hay que saber en qué manos vamos a dejar nuestros textos para que nos ayuden a crecer, porque claro, a veces uno se enamora de lo que escribe, ¿verdad? Y dice, ay, qué lindo me quedó, qué hermoso, pero no todo lo que uno escribe está bien. Entonces siempre es bueno tener a alguien, a un escritor de referencia, así como uno tiene un médico de referencia, que si uno se siente con tos, con gripe, uno pregunta, dice que tengo esto, ¿qué piensa usted? Entonces, igual yo conozco a algunos escritores, tengo la fortuna de conocer a algunos excelentes escritores, a los cuales les digo, chica, lea mi poema, poeta, leo, porque me gustaría saber qué piensa usted, ¿verdad? Y entonces ellos le dan una opinión, pues más calificada. No solo le dicen que feo, le dicen en lo que uno puede mejorar. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Entonces sigo yo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Johanny. Un poquito suave, pero sí le oigo. Bueno, mis preguntas son, la primera, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir? Miren, no he sido una escritora muy organizada. No tengo como un horario ni días a la semana específicos. Eso es algo que no está bien. No debería ser así en este momento de mi vida. Pero sí, digamos que a veces me surge la necesidad de escribir alguna cosa, se me viene alguna idea, y lo que hago es que a veces apunto ideas y luego me siento concretamente. Mi hora predilecta para escribir es en la noche. Como les digo, no es que lo hago diariamente, lo hago que una o dos veces al mes, la verdad, me siento como a trabajar mi poesía. Hay periodos donde estoy un poquito más constante, pero últimamente no. Y me gusta trabajar en la noche. En la noche me concentro bastante, todo el mundo está dormido y no sé, pero me viene como, se me vienen las ideas. Además puedo leer, porque a veces estoy leyendo y se me viene una idea y inmediatamente tengo en mi celular unos programas. Hay un programa que es muy bueno que se llama Evernote y ahí anoto las ideas, porque a veces uno no tiene, miren, ya no estamos en la era del lápiz y el papel, eso
muchos de nosotros ahora estamos con la tecnología, ¿verdad? Y yo antes me resistía a eso. Todos mis primeros libros fueron a mano, pero ya después eso pasó a la historia. Todo es tecnología y ahí voy guardándolos y los puedo editar, los puedo revisar. Entonces, y así no gastamos tanto papel. Pero en la noche eso. Y como les digo, no lo hago con frecuencia, lamentablemente, por el trabajo, pero sí, la verdad que quiero llegar a ese momento donde ya me voy a organizar y voy a hacerlo más sistemático. La siguiente. ¿Cuál es su deseo personal o aspiración como escritora hondureña? Qué difícil esa pregunta. Mi aspiración personal. Yo sí sueño con que mi poesía pueda ser leída en otros países, en más países. Me encantaría también que pudiera ser traducida a otros idiomas. Ya es parcialmente traducida al inglés, al italiano y ahora al francés, pero me gustaría que mi poesía fuera traducida a más lenguas y que fuera leída en más países. Ese sería un sueño muy grande. Sí, un gran anhelo. ¿Qué disfruta más de los encuentros literarios y culturales en los que ha estado presente? Pues me gusta mucho saber que hay personas como yo que aman mucho la poesía, la literatura, que de repente encuentra a uno como cómplices en esto, ¿verdad? Porque estamos en un mundo donde muy poca gente ya quiere creer en la literatura, muy poca gente ama leer y menos quieren leer poesía. La gente quiere leer novelas, sagas de misterio o de acción, de violencia, pero nadie quiere leer poesía ya. Hay muy poca gente que quiere leer poesía. Y entonces cuando voy a congresos o a festivales de poesía, es hermoso encontrar gente y uno dice, ¿y ya leíste esto? ¿Ya leíste lo otro? ¡Ay, qué hermoso! Sí. Y léeme tu poema, ¡wow! Me encanta. Y entonces ya les cuentan interioridades de sus poemas. Sí, es que este es cuando me dejó mi mujer. Cosas así, ¿verdad? O aquí me pasó esto. Y entonces qué lindo compartir esas cosas, porque los poemas son como experiencias, pero no experiencias que uno haya vivido necesariamente. Pueden ser experiencias de otros, cosas o pensamientos que uno tiene, reflexiones sobre cosas que le pasan a uno o que le pasan a otros también. Entonces, la poesía, encontrar a otros en esos congresos que amen la literatura es hermoso, es como encontrar un cómplice. Es muy bonito. Bien. Bueno, hasta ahorita nos han encantado todas sus respuestas. Siguen unas cuantas preguntas más y estas ya entran en el manifiesto de la mujer lobo. Lo primero que queremos saber es cuáles son sus poemas favoritos en el manifiesto de la mujer lobo y por qué. Esa es difícil. A ver, mis poemas favoritos de la mujer lobo. Es como que usted le pregunte a una madre, ¿cuál es su hijo favorito? Difícil. Bueno, me gustan muchos de esos, me gustan varios de los poemas, pero hay poemas que tal vez no le gusta a todo el mundo y a mí me parecen muy interesantes o profundos. Hay varios que están casi al final del libro que son los más reflexivos. Y yo sé que a la gente a veces prefiere los que están en la primera parte, que es el Kama, ¿verdad? Porque yo lo divido con los 3 niveles que se mencionan en el Kama Sutra, que son los 3 niveles del proceso humano, según los hindúes. El Kama, que es toda la parte física, que llega hasta los 20 años, más o menos, todo ese proceso del cuerpo y todo lo corporal, lo sensual. Entonces, esa parte es la que más le gusta a la gente cuando lee el libro. Pero la última parte, que es el Dharma, que es hacia donde va el espíritu, y siempre me ha gustado como ser muy reflexiva, y hay varios poemas que van en esa línea. Me gusta mucho El Solo, por ejemplo,
porque lo hice pensando en la gente solitaria. Vivimos en un mundo donde si usted está solo o está sola, es como que algo malo le pasa, estar solo, ¿verdad? Y entonces aquella persona que está sola, que está solo, cree que el mundo se va a acabar, que está incompleto. Entonces ese poema lo hice pensando en que no es cierto, estar solo no es una cosa mala. De hecho, siempre estamos solos. Entonces, a veces compartimos la soledad, ¿verdad? O sea, pero en este mundo estamos solos, venimos a este mundo solos y nos vamos a ir solos. Entonces, tener a una persona ahí solo son momentos. Realmente estamos solos en todo. Entonces, no es algo malo y la sociedad nos hace ver. Entonces, ese me gusta mucho por eso. Hay un poema también que se lo dediqué a mi hija, que se llama Lobos. Ese es otro poema que me gusta mucho y es un poema que me duele mucho porque muchas niñas en este país y en el mundo sufren abuso, ¿verdad? Sí, se termina la reunión porque sí. Muchas niñas sufren abuso y dentro de las mismas personas que viven en su casa. Y entonces yo con esos temores, ¿verdad? Hice ese poema de Lobos y ese me gusta mucho por eso, porque toca realidades muy duras y que alguien las tiene que decir, ¿verdad? Que hay que cuidar tanto a las niñas, que hay que protegerlas dentro de su misma casa, porque no es fuera a veces donde le va a ocurrir cosas malas, desde muy pequeña. Entonces, ese poema. Y hay otros ahí que, bueno, pero hay otro que se llama Hoja también, que es muy filosófico y me gusta mucho también. Mire cómo son las cosas, que me contestó 3 preguntas a la vez. ¿Verdad? Porque la segunda pregunta era sobre el por qué le había dado esos nombres a los 3 capítulos, ¿verdad? Dharma, Artha y Kama. Me parecieron súper interesantes, la verdad, cada uno muy buenos. Y también lo que quería transmitir con el poema Lobos, porque nosotros lo entendimos como una reflexión en la cual usted está representando su amor como madre, pero también utilizando metáforas para poder construir el contexto social actual que se está dando, y peligroso sobre todo, y lo vulnerable que pueden ser las personas que uno ama, en este caso una hija. Así es. Fíjese que ese poema, porque le voy a decir una cosa, soy madre soltera y yo estuve casada con el papá de mi hija, pero nos separamos. Entonces me tocó vivir las dos cosas, ¿verdad? Como un tiempo en hogar, pero luego completamente sola. Y yo después no tenía empleada doméstica, entonces tenía que dejar a mi hija todos los días, o sea, yo me iba a trabajar y la dejaba en casa de mi familia, pero no me sentía completamente tranquila porque yo he escuchado tantas historias, en los periódicos, en todos lados, ¿verdad? Entonces yo le pedía a Dios, yo oraba en las noches y a veces no dormía bien pensando, y estará bien, no le habrá pasado nada. Entonces sí, es una carta casi como una reflexión a mi hija de tratarle de decir, ¿verdad? Que tenga cuidado, que aunque parezcan personas buenas, usted no sabe de dónde le va a venir una persona que le va a hacer un daño, a veces de un tío, un familiar, un primo, un pariente. Miren, entonces es tan peligroso, las mujeres estamos tan vulnerables desde muy pequeñas en nuestra propia casa. Entonces ese poema va dedicado a todas las mujeres y las niñas, ¿verdad? Que deben cuidarse desde su misma casa, que deben de estar atentas, que el mal existe. Existen personas que ni pensamos, ¿verdad? Jamás. Entonces, porque recuerdo las palabras de mi madre siempre me hacía que me cuidara, que si alguien me decía que me sentara en sus piernas, no, le dijera que no. Tantas cosas que ocurren que no son correctas, pero nuestra sociedad las permite, ¿verdad? Que los familiares sienten a las niñas en las piernas, que las carguen y las abracen de forma que no es correcta. Tantas cosas que yo creo que hay que decirlas, porque son peligrosas.
Entonces creo que la poesía también debe ayudarnos y no solo las niñas, todos los niños son vulnerables, ¿verdad? Hasta los varoncitos también. Entonces, vivimos en una sociedad donde hay que denunciar esas cosas para que ya no se repitan, para que algún día se acaben, ¿verdad? Ojalá. Entonces, sí, ese poema sí, por eso me gusta también. Y las 3 partes que le decía están en el Kama Sutra. Entonces, el Kama es toda la parte sensual, lo sexual. El Artha es la búsqueda de los bienes materiales. Ya ustedes ahorita en la universidad quieren alcanzar el éxito. Están en esa etapa donde quieren aprender mucho y tener el mejor trabajo, fundar la mejor empresa. Es parte del proceso de la vida. Ya pasaron los descubrimientos, la curiosidad del niño, de la niña, de los jóvenes, del adolescente, y están en la etapa de triunfar. Y entonces el Artha se preocupa por todo lo material, pero también se preocupa por la comunidad. Entonces mis poemas de Artha son de comunidad, de mi lucha feminista, porque soy feminista, de mi lucha social, porque también siempre estoy creyendo en la lucha social, en los derechos de las personas. Y la última parte es el Dharma. Dice que el Dharma solo se alcanza en la vejez. Entonces, dice, incluye this meeting, no sé, algo apareció ahí. Tenemos ilimitado entonces ahora, ¿parece? ¿Sí? Algo así, un anuncio que teníamos más tiempo, supongo. Sí, sí. Bueno, es que les voy a contar que yo tengo licencia, pero tengo en otra cuenta. Quizás se fusionó ahí, no lo sé. Sí, Bueno. mi papá, pero él la está usando. O la de su papá, más bien. Pero ¿sí? Como él la está usando, entonces yo creo que hubiera habido algo ahí, un problema, no sé, entonces decidí hacerla con la mía, normal. Ok, pues tal vez la licencia de su papá, sí. Entonces, el Dharma dice que solo se alcanza, dicen los hindúes, cuando usted ya está perdiendo la visión. O sea, ya cuando le entra a una edad avanzada, es cuando ya no le preocupa los bienes materiales tanto, ya no se preocupa por ser aprobado por la sociedad, o ya los intereses sexuales ya no son los más importantes. Ya hay una edad donde lo más importante es crecer en espíritu, ser feliz. Entonces, en ese Dharma hay una reflexión más espiritual. Entonces, los hindúes son gente muy sabia en ese aspecto. Y es cierto, la sabiduría solo se puede alcanzar en una edad avanzada. Porque está bien, son los procesos que debemos atravesar. Tenemos que vivir todas esas etapas, ¿verdad? Yo pues me alegro de que ya estoy entrando en la parte de la sabiduría. Porque sí, ya pasé muchas cosas. Entonces no me preocupa envejecer, me preocupa la muerte. Creo que a todos nos preocupa morir. Y sin haber hecho lo que uno, o buscarle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, pero bueno, Bien. muy bonitas preguntas. Qué bueno que le gusten. Ahora esta dice así. ¿Cuál es el poema principal en el que está altamente reflejada Venus Mejía, con el que usted se siente identificada como persona? Ay, qué difícil. Y aquí tengo el libro, voy a ver, porque creo que, mire, eso sería como muy difícil decir, con este poema me siento yo, porque creo que en todos hay un poquito de mí. Sí. En todos hay una etapa. Bueno, de hecho me decían, ¿quién me decía esto? Creo que estudiantes me decían esto. Puchica, me dice, después de leer el manifiesto de la mujer lobo, dice, wow, dice, ha de tener una vida sexual bien interesante. Me reí mucho porque, miren, al igual que un buen político, ¿verdad? Un buen publicista, estos solo son anhelos. No quiere decir que mi vida sexual haya sido tan activa, ¿verdad? Sino he sido muy soñadora. Me gusta anhelar cosas, imaginar escenarios. No todo lo que está aquí es que refleja justo mis vivencias, sino mis anhelos hacia donde yo quiero ir.
Por ejemplo, el poema Disfraz fue un poema a petición de una amiga que es homosexual. Entonces ella hizo un libro y quería un libro solo de poesía homoerótica. Entonces ella nos pidió a varios escritoras que le ayudáramos con eso. Entonces no lo hice de una experiencia personal, pero claro, mucha gente ha de pensar que sí, ¿verdad? Y no le vamos a decir lo contrario, ahí que se imaginen lo que quieran. Pero lo hice con ese propósito, fue una petición de él. Hizo un libro de eso y creo que le quedó muy bonito. Creo que hay varios libros, varios poemas con los que me siento muy identificada. Como le digo, Lobos en mi etapa de madre, definitivamente. Y el poema que se llama justamente Manifiesto de la Mujer Lobo. Ese poema habla de mi forma de ver el amor, sobre todo después de mi fracaso matrimonial. Aparecieron pues personas ahí que querían pues ser mi pareja, pero antes de comenzar una relación dejo muy claro quién soy. Y no les digo, yo soy una mujer que me las puedo todas y que no, justo les digo que soy una persona que fácilmente me puedo enamorar, que si yo entro en una relación, entro para quedarme. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Para poner las cartas en la mesa, así están las cosas, ¿verdad? Si eso le asusta, váyase. Mejor no moleste. Entonces, este poema habla de mi forma de ver el amor. Igual el hombre que me llame habla de esa experiencia. No me fue muy bien en el amor, pero me gusta estar sola. O sea, el día que alguien me diga, usted me gusta, hagamos algo, probemos, tiene que saber que a mí me gusta estar sola. Porque yo ya estuve en pareja y ya sé qué significa eso. Entonces, por eso le digo, cada poema tiene algo de mí y los otros hablan de mi lucha por este país, mi forma de ver. Entonces, ¿qué le digo? Por ejemplo, Los niños de mi vida es un poema pensado en que yo ya no voy a tener más hijos y yo soñaba con una familia un poco más grande, solo tengo una hija, pero hasta ahí voy a quedar. Entonces pienso, pero ya estoy clara que solo voy a quedarme con una hija. Entonces, me hubiera gustado tener una familia, unos 2 hijos por lo menos. Pero bueno, con una soy feliz, ya estuvo. Entonces, así cada poema, vaya, por ejemplo, de La memoria y sus adeptos, pienso que yo me siento muy reflejada en ese poema, porque no sé si les ha pasado que, bueno, esa soy yo, siempre hay historias que me quedan en el pasado y que no queremos superarlo, pero es como una decisión personal, queremos vivir ahí en ese pasado donde creemos que no va a haber nada mejor que ese momento en el pasado. Y nada nos va a hacer más feliz que regresar a ese día, ese año. Entonces digo yo, vos querés vivir en el pasado, en ese dolor ahí. Y digo, no, hay que seguir, la vida sigue. Y hay personas que ahí se quedan, es que yo, fulano, jamás voy a ser tan feliz como con fulano, nunca más voy a encontrar el amor. Entonces, ese poema habla digo yo, ahí queremos vivir en ese pasado, en ese lugar. Entonces, hay poemas que me siento muy, muy identificada. Entonces, no sé, sería difícil decirle este, pero ya le mencioné algunos. Sí, a mí, bueno, me llamaron la atención 3, que son El manifiesto de la mujer lobo. Lobos también me gustó mucho, me gustó Juntos porque me gusta la frase con la que lo terminó, me encanta la frase con la que lo terminó. Y el primero, Yo pecadora creo que se llama, porque sí, fue como que empezó fuerte, entonces, pero es bonito porque ver sus temas. Sí. ¿Cómo describiría su poesía?
Fíjese que trato de ser muy honesta, pero busco siempre en las palabras que sean lo más delicadas posible. A pesar de que sea muy honesto, no busco que sea una poesía muy cruda, por muy subidos de tono que sean los temas, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer poema se habla de la masturbación y nadie quiere hablar de la masturbación femenina. Y de hecho muchas mujeres se privan de ese placer porque creen que está mal. Entonces, me gusta tocar algunos temas, pero me gusta que el lenguaje sea sensitivo, sea elegante. Me preocupo mucho por eso, porque no sea aquello crudo y burdo, ¿verdad? Sino que sea aquello que llame la atención, que guste, que sea melodioso. Entonces, y justo por eso se llama el Yo Pecadora. Yo soy católica y cuando hicimos la primera comunión nos aprendíamos todo el catecismo y el Yo Pecador está en el catecismo. Entonces, es una mezcla así como irreverente, ¿verdad? De esas cosas. Pero me gusta un poquito ser irreverente también. Sí, y bueno, y juntos le voy a contar que son de esos amores que no se pueden decir, ¿verdad? Pero hay tanto chat, tantos correos, y que si la gente supiera las cosas tan lindas que se dicen entre dos personas que se aman, sería hasta un libro muy hermoso, ¿no? Entonces, sí, ¿qué le puedo decir? Ya hablo mucho yo. Bien, bueno, tenemos la última pregunta, que es: ¿qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones de poetas y escritores hondureños? ¿Qué consejo les podría dar? Mire, yo les recomendaría mucho, y esto lo hago no solo con los poetas, sino con los jóvenes en general. En los libros hay una gran escuela, una gran fuente de alivio, de aliento, de inspiración. Los libros son una gran alternativa, y sobre todo en pandemia, por ejemplo, no hay mejor forma de aliviar este encierro que leer, porque leer es una forma de viajar, de escapar y de vivir cosas maravillosas, de vivir grandes experiencias. Si algún día están decididos a escribir, quieren probar suerte, quieren hacerlo, los invito a que lo hagan. Además de leer mucho, hay que buscar un tiempo, porque el tiempo no se lo va a dar nadie, se lo tiene que dar usted mismo. Hagan como yo me tengo que robar el tiempo. A veces el tiempo que tengo que trabajar, me pongo a escribir. Ahí voy dejando todos los pendientes, pero si tengo ganas de escribir, lo hago. Entonces, y háganlo como sistemáticamente. Es la mejor forma, la verdad. No soy el mejor ejemplo, pero si ustedes eligen como cierto día, cierta hora, se va convirtiendo en un hábito. Y cuando menos acuerdo, ya va a tener varias cosas. Pienso que hay que escribir, y que también hay que hablar de Honduras, porque es necesario. Honduras es un país que necesita que la gente lo escriba, que lo ponga en un lugar donde otros puedan verlo. Bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo, muchísimo por habernos concedido el espacio de poder hacerle estas preguntas. Y todas las respuestas se las agradecemos también. Siempre es bueno conocer un poquito más del talento hondureño. Entonces te agradecemos mucho por eso. Gracias a ustedes por elegir mi libro para hacer esta entrevista, y les deseo que saquen 100 en esa clase. Ya voy a hablar con la profesora. Les deseo éxitos en la universidad, que les vaya súper bien, y me alegro que hayan leído el libro, que me hayan dado esa oportunidad para leerlo. Y gracias. Gracias, Luisa. Gracias a usted por escucharnos y de ahí responder a nuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Fue un honor conocer de su libro y conocerla aquí mediante Zoom. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes, y que tengan una feliz noche.
Ya saben, soy a la otra. Feliz noche, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Mucho gusto.